ustedes. Bienvenidas y bienvenidos al stand del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, a esta mesa de diálogo, de reflexión, de intercambio en torno a la anunciada reforma electoral y lo que podemos esperar de ella. Nos honra contar con la presencia esta tarde de tres extraordinarias mujeres, expertas, aliadas y promotoras de la vida democrática y conocedoras profundas del sistema electoral mexicano y sus múltiples reformas, las logradas y las que no han podido ser. Diré que sus trayectorias son amplias, sus currículums son además largos y no destinaré mucho tiempo en su presentación, digamos, de su semblanza. Simplemente diré algunas palabras de cada una de ellas, empezando por agradecerles de manera muy sentida que se encuentren esta tarde con nosotras, con nosotros, en esta discusión que es sumamente relevante, diría yo necesaria, en este momento en nuestro país y en sus estados. Saludo y nos honra con su presencia a la doctora Flavia Freydenberg. Ella, como hemos escuchado ya en 2 mesas previas en las que nos ha acompañado, estamos muy agradecidas y agradecidos con ella. Ella es una reconocida académica, tanto en México como en América Latina, y me atrevería a decir más allá. Es profesora investigadora de la UNAM, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Estudió ciencia política como licenciatura y tiene una maestría y un doctorado en estudios latinoamericanos. Cuenta con una trayectoria ya de más de 3 décadas en lo que yo considero y muchas personas consideramos que es una de las mentes más destacadas del estudio y la comprensión de la democracia, del derecho electoral en México y en América Latina. Bienvenida, Flavia, es un honor tenerte como siempre. También quiero saludar y agradecer muchísimo la presencia de otra aliada estratégica, no solo del Instituto Electoral, sino de la democracia mexicana, la doctora Azul Aguiar Aguilar. Ella es doctora en ciencia política, maestra en sociología política y licenciada en estudios internacionales. Es hoy profesora investigadora del ITESO, también de la Universidad de Guadalajara, y una de las voces más reconocidas de la academia, tanto en nuestro país como en nuestra región. De hecho, ella preside la Asociación Mexicana de Ciencia Política, la AMECIP, y creo que su análisis teórico, conceptual y práctico de los avatares por los que atraviesa nuestra democracia en esta coyuntura reformista, pues será de muchísima relevancia. Azul, muchísimas gracias una vez más también. Hemos contado con su presencia en varias mesas, es de verdad un honor. Gracias, Azul. Y finalmente quiero saludar y agradecer la generosidad y la inteligencia de Jacqueline Pechard. Todas y todos la conocemos. Es una mujer que ha formado parte de nuestra breve historia democrática, desde espacios muy relevantes. Ha sido, yo diría, protagonista de la construcción de nuestro sistema político electoral, o decíamos el otro día lo que aún pervive de este. Y bueno, ella ha participado en esta historia desde varias frentes, instituciones relevantes. Fue consejera electoral del entonces Instituto Federal Electoral. Ella también presidió el trágicamente hoy desaparecido Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que después se convirtió en el INAI. Quienes nos dedicamos a estos temas de la vida democrática, de la vida electoral, hemos seguido con admiración y mucho respeto la trayectoria de la doctora Pechard por su contribución, por su inteligencia,
y por su ética tan necesaria en estos días. Además, tiene pues una muy productiva y prolífica producción académica, desde luego, y bueno, pues creemos que no puede ser más pertinente su presencia esta tarde para hablar de la anunciada reforma electoral y que lo que nos espera o que podemos esperar de ella, pues ha sido una mujer que también ha estudiado, ha vivido cercanamente todas y cada una de las reformas electorales que hemos vivido en nuestro país. Así es que un enorme agradecimiento a las tres y simplemente pues diré que este es un espacio justamente para responder un poco a la pregunta que plantea la mesa: ¿qué podemos esperar de esta iniciativa de reforma que todavía no está constituida en una propuesta concreta? No tenemos un documento, ni siquiera unos bullets, digamos, sobre los cuales pronunciarnos pues de manera concreta, pero lo cierto es que se han puesto sobre la mesa al menos 3 ideas. Y voy a tomar en primer lugar la palabra, perdónenme si es un poco digamos, arrebatado, pero quisiera empezar por provocar esta discusión, diciendo que desde mi perspectiva advierto que hay al menos tres ideas, 3 propuestas sobre la mesa que hemos escuchado pues en esto, ¿no? En declaraciones, en posicionamientos públicos por quienes impulsan esta iniciativa. La primera de estas propuestas, estoy segura que todas la retomarán, tiene que ver con disminuir el financiamiento y las prerrogativas de los partidos políticos. La segunda propuesta tiene que ver con cambiar el modelo de representación política, y en este tema se han formulado algunas ideas particulares que seguramente mis amigas aquí presentes tocarán. Y la tercera propuesta que se ha puesto sobre la mesa tiene que ver con el sistema electoral o con las autoridades electorales. Se ha planteado concretamente convertir al INE en una autoridad única, centralizada en el país, desaparecer las autoridades electorales locales, tanto administrativas como judiciales, con el fin, se ha dicho, de reducir costos y evitar duplicidad de funciones. Y por respeto al tiempo voy a ser muy veloz y por obvias razones me referiré a esta última propuesta y empezaré diciendo que no podemos empezar a comprender el papel de las autoridades electorales locales en el desarrollo y vida democrática de las entidades sin reconocer pues lo básico. México es una república federal, eso significa que sus 32 estados tienen la facultad de darse a sí mismos su propio régimen interior, tal como lo dicta nuestra Constitución, y eso implica, entre otras cuestiones, leyes e instituciones que regulan su convivencia propia, distinta en Sonora que en Puebla, en Jalisco que en Quintana Roo. Y por eso los estados organizan su representación política, sus poderes públicos mediante elecciones propias. De modo que la existencia de los institutos electorales locales es expresión del pacto federal que responde justamente a la diversidad de la nación, y es dentro de ese marco constitucional que debe entenderse y valorarse el trabajo de los institutos electorales locales. ¿Por qué resultan indispensables y no duplican en ninguno de sus tramos el quehacer propio del INE? La función electoral en los estados ha edificado un entramado constitucional y legal propio y cuentan con organismos autónomos, profesionales y especializados encargados de organizar y arbitrar las elecciones para renovar los poderes públicos en las entidades. 32 instituciones estatales encargadas de organizar elecciones locales en el país coexisten con el Instituto Nacional Electoral en lo que conocemos como el Sistema Nacional de Elecciones, un arreglo institucional creado a partir de la reforma de 2014 que nacionalizó algunas de las funciones sustantivas de los organismos públicos electorales locales en la organización y arbitraje de los procesos,
procesos, pero mantuvo múltiples funciones centrales sustantivas que son exclusivas de estas autoridades y en donde no interviene el INE. Y más allá, digamos, de las tareas coordinadas con el INE, quisiera decir que en los procesos electorales locales, los OPLE ejercen funciones sustantivas exclusivas, como ya dije, como el registro de candidaturas, este proceso que determina quién cumple, digamos, con los requisitos para participar en una elección y ser electa o electo, el acceso al financiamiento estatal de partidos y candidaturas, el desarrollo de sistemas como el PREP, el sistema de cómputos, entre muchísimos otros, el diseño, producción, traslado, resguardo del material y la documentación electoral, los escrutinios y cómputos de las elecciones locales, las entregas de constancias de mayoría para todo cargo local, la promoción de la participación ciudadana de jaliscienses dentro y fuera del territorio nacional, en el caso del OPLE de Jalisco, la organización de los debates y la realización del monitoreo de noticieros, en fin, de manera muy significativa el arbitraje electoral a través de la atención de centenas de quejas de partidos y de la ciudadanía, pues para asegurar que la elección se conduzca por los cauces legales. ¿Y qué es lo que resuelven los institutos electorales que no resuelve ni podría resolver una autoridad central? Por ejemplo, en 2024, el registro de más de 170,000 candidaturas, la impresión de más de 228 millones de boletas, la instalación de 2026 consejos con más de 13,000 ciudadanas y ciudadanos vigilantes de cada elección local, la atención de más de 12,000 quejas y denuncias, la implementación, desarrollo, diseño, etcétera, de los PREP y los cómputos para más de 19,000 cargos de elección popular local, los recuentos, la declaración de validez, en fin, la lista es larga. El orden constitucional federalista, la masividad, la diversidad y la complejidad de las realidades locales hacen materialmente imposible la centralización de las elecciones mexicanas. Y aquí basta con reconocer la escala y la dimensión de los números. En los comicios de 2024, ya les decía, el INE registró 2,251 candidaturas para todos los cargos federales de representación y de gobierno no judiciales, de estos dos, que existen en el país. En cambio, los OPLE, que celebramos en algunos casos elecciones intermedias, en otros casos elecciones completas, registramos más de 170,000 candidaturas versus 2,251 candidaturas. Más de 170,000 candidaturas con partidos políticos distintos, incluso locales. Hay cerca de 40 partidos políticos locales en el país, con distintas configuraciones de coaliciones, distintos niveles de gobierno y además aplicando acciones afirmativas y medidas de inclusión diversas. No hay duplicidad en este trabajo, sino un trabajo coordinado. Un ejemplo pues muy elocuente que todas y todos hemos experimentado: el INE efectivamente instala las casillas, pero los OPLE llevan a esas casillas sus elecciones, sus urnas, sus boletas. Y una vez que cierran las casillas, la custodia, el recuento público, el llenado de las actas y el traslado se bifurcan, cada uno por su lado, vigilando y contando elecciones de distinta naturaleza y de protagonistas distintos. La diversidad de las entidades ha traído además inequívocas novedades democráticas. Por ejemplo, 55% de las candidaturas locales en 2024, el año pasado, fueron para mujeres, y las reglas que impulsaron los OPLE en todas partes del país produjeron 21 congresos estatales donde son mayoría las mujeres diputadas, una cuestión pues nunca antes vista. Nuestro federalismo ha hecho que diversas leyes electorales en estados, por ejemplo con población indígena, garanticen su postulación efectiva a los cargos de elección, y gracias a esas normas instauradas por los OPLE, los territorios preponderantemente indígenas de nuestro país, en su mayoría, ya son gobernados por personas indígenas. Y esas mismas realidades locales y sus leyes propias han propiciado en 9 entidades, entre ellas Jalisco, el derecho legal
el derecho legal al voto de quienes residen en el exterior mediante la figura de la diputación migrante. Y hay que decirlo, nada de esto existe en las leyes nacionales o a nivel federal, ni diputación migrante, ni votación desde el extranjero para elegir legisladoras y legisladores. Y desde luego el trabajo de los OPLE no se restringe a los procesos electorales. Sus funciones son permanentes porque son responsables pues, de garantizar una amplia gama de derechos políticos, no solo de participación electoral, de participación en sus diversas formas, de representación, de asociación, de libre expresión, entre muchos otros. Y lo último, un dato que no es menor, desde 2014 a la fecha, desde que existimos los OPLE como tales, aunque nuestra historia se remonta a hace por lo menos 30 años, los OPLE hemos organizado 64 elecciones a la gubernatura, 120 legislativas y miles de ayuntamientos. Más de 71,000 cargos de elección popular han estado en disputa y han sido legal y legítimamente electos en todas partes de nuestro país. En ese periodo, la alternancia en gubernaturas ha ocurrido en el 70% de los casos, en lo que ha sido el periodo de mayor estabilidad y alternancia pacífica o política, legal y pacífica de que se tenga registro en las entidades. Como se ve, nuestro federalismo funciona. Desde una década de existencia, los OPLEs han dado legitimidad y estabilidad a la transmisión de los poderes públicos en todo México. Son necesarios porque la magnitud y la multitud de los cargos locales vuelve, insisto, materialmente imposible una organización centralizada, porque los OPLEs son instituciones probadas que arrojan resultados positivos demostrables y porque son portadores de novedades democráticas más allá e incluso más adelante que la federación en materia de género, de inclusión indígena, reconocimiento de migrantes e innovación tecnológica, entre muchas otras. Los OPLE expresan lo más profundo de nuestro federalismo, de esa aspiración republicana de la que los mexicanos y las mexicanas no podemos ni debemos renunciar. En suma, de prosperar la propuesta de desaparecer la institucionalidad electoral de los estados. Las tareas que hoy realizan los OPLE tendrían que ser asumidas por una autoridad electoral central, integrar miles de consejos ciudadanos vigilantes de cada contienda, registrar decenas de miles de candidaturas, además de coaliciones, partidos, agrupaciones políticas locales, resolver miles de quejas, organizar distintos programas de resultados electorales preliminares, los debates, las consultas indígenas, los mecanismos de participación, diseñar, imprimir, custodiar la documentación electoral, proteger el voto, entre otras decenas de funciones propiamente locales que el INE pues no realiza en la actualidad y que no hay forma de suprimir sin que con ello se suprima y se elimine la competencia misma, la organización democrática de la disputa por el poder político en los estados de la República. Muchísimas gracias y voy a ceder de inmediato, gracias porque las vi ahí, el uso de la voz, a la doctora Flavia Freidenberg. Agradecidísima otra vez, doctora, es tuyo el micrófono. Hola, sí. Hola, buenas tardes. En mi tercera exposición, hoy otra vez, me toca disputar. Espero que me escuchen. De la de ayer aprendí que yo sentía que gritaba y no entendía por qué gritaba, así que hoy voy a intentar hablar más tranquila, ¿sí? Porque el tema es tan importante que hay que hacerlo así, en este tono. Agradezco enormemente la oportunidad de estar nuevamente en esta mesa y además hacerlo con queridas amigas, colegas y maestras que respeto, quiero y admiro. Miren, llevo los últimos 10 años de mi vida estudiando reformas electorales. Ustedes no tienen por qué saber esto, pero sí. Ahora sí, perfecto. Llevo 10
10 años de mi vida estudiando reformas electorales. Ustedes no tienen por qué saberlo. Yo soy esa nerd que le encanta ir a ver datos. Y yo aprendí 3 cosas de cualquier reforma electoral que se las quiero compartir por si a alguien le importa, ¿no? Lo primero que uno aprende estudiando reformas electorales es que una buena reforma electoral necesita buenos diagnósticos. La mayor parte de las reformas electorales realizadas en América Latina o no tuvieron diagnósticos consensuados o se han hecho a partir de ideas de consultores, de viejos caciques políticos que tenían ideas sobre cómo quisieran que el sistema político funcionara, sin consensos, sin discusiones, y voy a hablar sobre esto ahora, y sin un debate público basado en datos y en evidencias como la presidenta nos acaba de presentar ahora, que fundamentaran esa reforma o ese interés. Voy a contar por 14ª vez la misma anécdota de cuando llegué a México. Ustedes estaban enamorados de las candidaturas independientes. Yo en un foro dije, eso, vengo del futuro, eso no funciona. Y amigas, colegas, personas que admiro y respeto me dijeron, déjanos tener nuestra experiencia. Por tanto, lamento decirles que vengo del futuro. Una reforma sin diagnósticos claros, compartidos y consensuados no funciona. 2. Una buena reforma es aquella que surge del pluralismo de una sociedad. Lo dije hace unos días en un foro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Cualquier intento de hacer una reforma en un sistema de partidos predominante, con predominio o intento de ser hegemónico, no es una buena idea. Porque en sí mismo, esa propuesta, esa reforma, carece de legitimidad de debate y deliberación. En estos momentos, el sistema de partidos mexicanos ya está presentando alarmas en términos numéricos, cuantitativos y cualitativos de ser un sistema de partido predominante de vocación hegemónica. No estoy diciendo que el sistema de partidos condicione el régimen político, o sí. Los que estudiaron a Sartori siempre han hecho esa lectura. Es más, Sartori fue quien calificó a este sistema de partidos como un sistema de partido hegemónico. Mis amigos y amigas que saben más que yo dicen, Flavia, no seas alarmista. Yo, que vengo del futuro y que ya viví 3 procesos como el mexicano, veo ciertas similitudes a experiencias de otros contextos. Esto va camino a ser un sistema de partidos hegemónico. Natalio Botana utiliza una categoría que a mí me gusta y que yo la estoy usando ahora, porque no quiero ser tan fatalista, que es de predominio hegemónico. Entonces, cuando tú tienes un sistema de partidos donde hay un partido, el pluralismo se reduce, el pluralismo se elimina. Por más que hagas audiencias públicas, es que estás haciendo una reforma de espaldas al sistema de partidos. Porque el sistema de partidos que tienes no está cumpliendo con la condición de pluralismo. Por tanto, no es una buena idea hacer una reforma electoral, sea quien sea el que gobierne, en donde todos los cargos, las instituciones, estén cooptadas por un solo partido. La tercera aprendizaje que yo tengo de la política comparada, y que es mirando a América Latina, y he estudiado 297 reformas electorales hechas en América Latina, en 18 países, es que una buena reforma necesita de ciudadanía en las decisiones, que es muy distinto a tener participación de la ciudadanía. Vos podés decir, participa la ciudadanía, pero que la ciudadanía simplemente legitime con su voto, como en Ecuador,
lo que las élites han querido reformar. La gente participa, pero no decide qué se reforma, ¿sí? Lo que una buena reforma necesita, que en América Latina no hemos hecho así, es discusión en el diagnóstico, discusión en el proceso de toma de decisiones y discusión en la decisión final. Si ustedes me preguntan qué espero yo de esta reforma, como era la provocación, yo honestamente quiero responderles que no lo sé. No sé qué espero de esta reforma porque yo no haría una reforma. Entonces no podría estar esperando algo de algo que yo no haría. ¿Por qué yo no haría? Porque mirando la experiencia europea, que en 200 años han hecho 11 reformas, honestamente no crea que para cambiar los graves problemas que tiene nuestro país, y apúntense el nuestro país, no necesitamos cambiar las reglas de juego más en esas condiciones y en ese contexto. No soy futuróloga, aunque vengo del futuro, no he tenido acceso a los documentos que se deben estar elaborando, no he estado en las audiencias públicas, no he estado en la conversación pública de los que toman las decisiones y, por tanto, como soy académica, no puedo opinar de lo que no conozco. Pero sí tengo una certeza. Y hay un argumento que me preocupa. Y es algo que se ha dicho discursivamente, constantemente, cada vez que el partido en el gobierno ha querido hablar del funcionamiento del sistema político mexicano. Y tiene que ver con esa certeza, con que el sistema electoral es costoso. La pregunta es, ¿quién va a asumir el costo que vas a reducir? ¿Por dónde vas a reducir? Y a mí se me ocurren, ustedes capaz que se le ocurren otros, 3 posibilidades. Reduzco los costos porque redujo prerrogativas y le quito dinero a los partidos. Opción 1, que podría ser viable. Podríamos llegar a estar de acuerdo que quizás de demasiado dinero podemos bajarle. Depende a quién se lo apliques. Porque si vas a manejar financiamiento y reducir los costos y quitarle a la oposición, estás reduciendo pluralismo, ¿sí? Segundo, claro, y no me vale decir yo no quiero el dinero porque tú estás en el gobierno. Entonces, claro, es lógico que no necesites el dinero. El dinero lo necesitan los que no están en el gobierno para poder seguir ejerciendo ese pluralismo. 2, se lo quitas a las instituciones electorales y quizás podamos coincidir. Quizás la política de austeridad la deberíamos tener todos, no solo los que no piensan como yo, y quizás entre todos pudiéramos reducir. 3, se la quitas al Congreso porque quitas el tamaño del Congreso y lo haces menos costoso. En un contexto de partido hegemónico, de partido con predominio hegemónico, cualquiera de las 3 tiene sus claroscuros, tiene sus problemas. Yo coincido con Paula, coincido con Azul y coincido con mi maestra Jacqueline, sin haberlas escuchado, que este país es federalista y es plural. Y no lo digo porque estoy en Guadalajara y en Jalisco y está esta tensión regional. Lo digo porque realmente lo pienso. Yo esperaría que la ciudadanía mexicana sea consciente de la riqueza de ese pluralismo territorial. Este país es federalista. Por tanto, si la opción es eliminar los soples, vos estás atacando el corazón de esta república. Tú me puedes decir, bueno, pero Brasil también es un país grande, federal, y tiene nacionalizado su sistema electoral. Sí, es una opción, claro. Pero hay algo que no me estás diciendo, y es que el papel de los estados brasileños como federación es muy fuerte y ese pluralismo se manifiesta de otras maneras. En el caso mexicano, mucho de la innovación democrática ha venido de esos estados. Paula no lo dijo, pero yo te sumo más. La urna electrónica salió de este instituto electoral.
todo el sistema para las discapacidades, para votación, sistema braille y demás, salió del Instituto Electoral de la Ciudad de México. La paridad vino de Chihuahua. Es decir, que hay inteligencia colectiva territorial que al eliminar los soples, las estás cercando, las estás eliminando. Por tanto, yo, si ustedes me preguntaran, ¿qué harías? Yo fortalecería los soples. El modelo de nacionalización de la institución electoral no funcionó. Un amigo mío me dijo, no funcionó porque no se acabó. Lo dejamos inacabado al modelo. Yo no sé por qué no funcionó, pero la experiencia es que en un país tan grande, con tanta diversidad y tanta pluralidad, y con tanta inteligencia colectiva, territorial, federal, sería una pena quitarle esa riqueza a la democracia. Si le quitas a los partidos, afectas el pluralismo. Y imagínate, si le quitas cantidad de diputados, yo no iría a eliminar RP. Es más, yo les invito, yo les propongo, le invito a Azul que lo haga, yo no lo puedo hacer porque no tengo derechos políticos, que ustedes sean muy cuidadosos de no dejar que se elimine la RP. Si este país se democratizó, fue precisamente por la introducción de la representación proporcional. Por tanto, si quieres achicar los costos, cualquiera de estas decisiones, en el fondo lo que va a afectar es a la República Mexicana. Cierro con una última idea, que tiene que ver con el proceso de hacer reformas. Este proceso ha sido poco transparente, sin diagnóstico, sin un diálogo plural, de espaldas al sistema de partidos, sin una agenda clara y sin discusiones reales sobre los problemas que realmente tiene el sistema electoral y que yo creo que en algún momento hay que pensar. Así que yo les invito a ser más activos, más críticos y a informarse más sobre esta reforma para que esperen cosas que realmente contribuyan a fortalecer nuestra democracia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta explicación y reflexión de la doctora Flavia Freudenberg. Daré de inmediato el uso de la voz a la doctora Azul Aguilar para que nos pues dé sus aportaciones. Muchísimas gracias, Paula. Es un privilegio estar con ustedes en esta mesa. Qué gran mesa, muy estimulante. Tu reflexión, la de Flavia, y seguramente la de nuestra querida Jacqueline Pechard. Yo voy a tocar varios puntos relacionados sobre todo con la selección de los árbitros, porque yo creo que ese es uno de los puntos, como ya dijimos, más importantes de la próxima reforma electoral. Quiero comenzar, sin embargo, reconociendo la increíble labor del Instituto en organizar este tipo de foros. El año pasado yo estaba sentada en este mismo lugar y enfrente había un stand del Instituto Nacional de Transparencia, del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco. Hoy ese stand ya no está, porque la institución ya no existe. Y nadie de nosotros tuvimos el suficiente ímpetu para defender a una institución clave de la democracia que nos hemos dado. Celebro que tengamos esta mesa precisamente para discutir, debatir y reflexionar en torno a otra de las instituciones pilares de la democracia, que son los institutos electorales. Y en ese sentido les comentaba que me quiero centrar en la selección de los árbitros. Es decir, de las personas que se sientan a organizar elecciones, a contar votos y a hacer toda la lista de actividades que nos comentaban al inicio, Paula, ¿sí? El sistema de selección de consejeros, mi pregunta es, ¿garantiza los más altos niveles de independencia actualmente? El sistema de elección que tenemos, sobre todo para las personas consejeras del Instituto Nacional Electoral. Y mi respuesta es que no. Es un sistema de selección en el que dominan, en el mejor de los casos, las cuotas políticas, ¿sí? Sin embargo,
este sistema de selección es mejor al que se ha propuesto en algunas ocasiones y del que ahora me encargaré. Sin embargo, es evidente que cuando uno selecciona, por ejemplo, las actuales consejerías electorales a nivel nacional, se da cuenta de que hay esta intervención pronunciada de los partidos políticos y que si el partido político que ocupa la mayoría en las cámaras, entonces la selección de los árbitros va a estar condicionada por ese partido, como sucedió en la última elección. Por eso nuestro sistema actual de selección de consejerías en el Instituto Nacional Electoral no es el mejor. Hay falta de claridad, por ejemplo, en las etapas de selección y un opaco funcionamiento de los comités de selección, por no hablar de cuando no se ponen de acuerdo y se tienen que ir a la tómbola, ¿no? Como ocurrió la última ocasión. Los consejeros sí son ciudadanos, pero han llegado ahí por un extraño reparto de cuotas, la mayoría de ellos. Entonces, este sistema es importante que lo cambiemos. ¿Cómo lo podemos cambiar, ¿no? Y aquí entro a un segundo punto que es importante reconocer. Ya sabemos cuál es la propuesta del gobierno, ¿no? La sabemos desde el 5 de febrero del 2024, cuando el presidente el expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó un conjunto de iniciativas de reforma en la que incluyó la reforma electoral, que aún no ha pasado, ¿no? Y sabemos que esa es la reforma porque tenemos evidencia empírica ya de las otras reformas. Ya pasó la reforma al Poder Judicial que venía en esa propuesta y que destruyó la independencia política del Poder Judicial, y ya tenemos la otra reforma que desapareció al Instituto Nacional de Transparencia. Tenemos además la reforma en materia de Guardia Nacional, en donde se militarizó la seguridad pública. A mí, como académica y estudiosa científica de la política, es evidencia suficiente de que esas reformas son la base para el cambio de régimen que estamos viviendo ahora. En ese sentido, la reforma electoral de Morena, del expresidente López Obrador y de la actual presidenta, es una propuesta constitucional que busca cambiar de manera radical la integración y el proceso de selección de las personas consejeras. Por ejemplo, propone reducir de 11 a 7 las consejerías electorales y sobre todo elegir por voto popular a quienes ocupan un cargo de consejero o consejera electoral. Voy a citar aquí la propuesta que ellos hicieron en ese momento. Las personas consejeras serán votadas de manera directa y secreta por la ciudadanía a nivel nacional el primer domingo de junio en las elecciones ordinarias. Este es un problema grave para nuestra democracia, porque el partido que lleve a las urnas más votantes va a ser el partido que elija a las próximas personas consejeras. Y ese es un problema grave de independencia para nosotros. Sin embargo, el procedimiento de la elección de consejeras es muy similar a lo que ya hemos visto, ¿no? Cámara de Diputados emitirá la convocatoria para la integración de un listado de candidaturas. Cada uno de los poderes de la Unión postulará hasta 10 personas, 5 por parte de la Cámara de Diputados, 5 por parte de la Cámara de Senadores, 10 el Ejecutivo y 10 la Suprema Corte en su pleno. Así, la Cámara de Diputados recibirá postulaciones, verificará la elegibilidad y remitirá al INE un listado. Los poderes que no postulen al término del plazo no podrán hacerlo después. El Instituto Nacional de Elecciones y de Consultas, que sería el nuevo nombre del Instituto Nacional Electoral, organizará las elecciones y efectuará los cómputos. Estoy leyendo esto porque es exactamente lo que propusieron para socavar la independencia del Poder Judicial. Ese es el mecanismo mediante el cual hoy el Poder Judicial no es más un poder independiente. Y nos están proponiendo hacer el mismo procedimiento, cuando ya vimos que en la última elección la lista de candidatas y candidatos votados fue la lista del partido que está en el gobierno. Además de esto, la razón fundamental, como ya lo mencionaba mi querida Flavia,
argumentan que es la austeridad, ¿no? Actualmente el Instituto Electoral más o menos recibe 32.767 millones de pesos. Sin embargo, como recientemente también nos enteramos, hay un problema de tráfico de combustible que ha superado los 600.000 millones de pesos. Entonces, la pregunta es, ¿de qué austeridad nos están hablando cuando tenemos este tipo de problemas relacionados con, por un lado, el enriquecimiento ilícito de personas cercanas al gobierno y una institución que ha sido clave para construir los procesos democráticos? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer frente a esto? Y por eso celebro que estemos organizando y discutiendo este tipo de encuentros, este tipo de mesas. Bueno, nosotras que nos hemos ocupado a estudiar ellas, el sistema electoral, los partidos, las reformas y en mi particular experiencia, cómo se nombran las personas que ocupan cargos en las más altas cortes y en las fiscalías, así como en organismos independientes, podemos darles un par de ideas de lo que podríamos hacer, ¿no? Siguiendo entonces la evidencia política, la evidencia comparada en procesos de selección de altos funcionarios de organismos electorales en América Latina y en Europa, se pueden pensar en al menos dos modelos que serían ideales para avanzar el proceso de democratización y avanzar el proceso de independencia política de estas instituciones clave. La primera de ellas es la creación de una comisión de postulación integrada por miembros reconocidos de las universidades y de la sociedad civil. Este es un modelo que más o menos sigue en varios países en América Latina y que han creado instituciones altamente independientes en procesos de selección, como lo fue Guatemala durante el proceso de reconstrucción democrática. Esta comisión estaría encargada de organizar una convocatoria pública, un concurso abierto de oposición para seleccionar ternas de las personas más competentes, ¿no? Y estas ternas serían enviadas a los tres poderes. No podemos delegar en un solo poder por las experiencias que tenemos con los sistemas presidenciales de gobiernos unificados, en donde se anula prácticamente la pluralidad entre los dos poderes. Envío de ternas al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial para que puedan seleccionar las personas que ocuparían las consejerías. Este es un modelo que ha sido usado, por ejemplo, en Guatemala y ha generado altos niveles de independencia política de las instituciones, aunque después también generó varios problemas que podríamos discutir también más tarde. El otro modelo es un servicio profesional de carrera. Como buena académica, a mí me gusta la gente profesional. Y entonces ahí el sistema que prevalece en varios países, particularmente en Europa, Italia, Francia, Alemania, para la selección de personas juzgadoras, es solo personas con trayectoria en el servicio electoral pueden ser consejeras. Concurso de oposición entre miembros del servicio de carrera para ser incluidos en las ternas y estas ternas enviadas de nuevo al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para selección y ratificación. Digamos, estas son algunas de las ideas que no nos las hemos inventado en una mesa, ¿no? Sino que vienen de la experiencia comparada y que muestran evidencia de que funciona para garantizar mayores niveles de profesionalización al interior de las instituciones públicas y, segundo, mayores niveles de independencia política, algo que hoy le hace falta todavía a nuestras instituciones y que es hacia donde deberíamos caminar si queremos seguir, digamos, reconstruyendo el proyecto que iniciamos en el 2000, el proyecto de una democracia y no, como decíamos, de un gobierno que cada vez centraliza más el poder y termina por hegemonizar las diferentes instituciones. Voy a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a la doctora Azul Aguiar. Cederé de inmediato el uso de la voz a Jacqueline Pechard. Quiero decir lo último sobre ti, doctora Jacqueline. Todas y todos hemos aprendido de ella la función. Ella concentra, digamos, las dos cuestiones que abarcan nuestra tarea: el estudio, el conocimiento de la materia y la práctica como funcionaria que fue electoral y también del Instituto Federal de Transparencia. Gracias, Jacqueline, por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias, Paula, porque la verdad es que me siento muy honrada. Esta sí es mi primera mesa, no es la tercera como Flavia, pero quiero decir una cosa rápidamente respecto de por qué es importante que se mantenga la estructura federal dentro del sistema electoral. Y voy a retomar algo, Paula nos dio todos los datos de las tareas que hacen, de qué manera. Gracias. De qué manera, pues son cosas que el INE no ha podido absorber, porque efectivamente el INE tiene a su cargo la organización, en dónde están las casillas, la capacitación para los funcionarios, pero todo lo demás lo hacen los institutos electorales. Pero me parece que lo más importante es la innovación, la creatividad, el conocimiento del terreno específico de las localidades, lo que hace que tengan la posibilidad incluso de desarrollar mejores funciones desde lo local. Y esto yo les puedo decir que en el caso, ya decía Flavia, que efectivamente muchas propuestas de representación de minorías vinieron de los distintos estados, pero en el caso, por ejemplo, de transparencia, las grandes reformas en materia de cómo hacer mucho más eficaz el tema del acceso a la información, de las obligaciones para los gobiernos y para todos los entes públicos de transparentar, vinieron siempre, pero siempre regularmente, de las entidades federativas. Entonces, hay que entender que de ahí viene una serie de, por conocimiento de terreno básico, es que se puede encontrar una serie de elementos que puedan hacer más eficaz la organización específica local. Pero yo a lo que me quiero referir es a lo que yo veo en esta reforma, que lo único que tenemos nosotros como referente claro es lo que se llamó el Plan C. El Plan C, ese que lo ideó López Obrador, por supuesto sin diagnósticos, sin interlocución, ya no digamos con otros partidos, ni siquiera con su partido, ¿no? Es decir, fue una idea de López Obrador desde como siempre ideó todas las cosas sin ningún diagnóstico. Pero lo que sí es cierto es que ese Plan C es el punto de referencia para lo que puede ser esta reforma, sobre todo si nosotros vemos de qué manera la presidenta Sheinbaum sistemáticamente a lo largo de todo el primer año de su gobierno siguió puntualmente el guión que le dejó López Obrador en materia de reformas. Y si ustedes ven las 19 reformas constitucionales que hizo en un año, que es una barbaridad de reformas, es una barbaridad de trastocamiento de la Constitución, siguieron el guión puntual de López Obrador, la Guardia Nacional, el asunto de la reforma judicial, y no solamente eso, sino en todos los tiempos, etcétera. Entonces, eso se ha probado que efectivamente es una reforma que tiene como punto de referencia esa que estableció López Obrador, y que además la presidenta Sheinbaum en su campaña estableció que una de las primeras cosas que haría sería reducir o eliminar, no dijo eliminar de plan, o no, creo que sí dijo eliminar. No, reducir. Bueno, reducir en fin, hay muchas propuestas, que si nada más la primera minoría o una segunda minoría. Bueno, pero lo que sí está claro es que a ella le parecía que lo más justo, y también para Pablo Gómez, por cierto, que lo mejor era, hay una nueva mayoría en el país.
esa nueva mayoría es la que debe de gobernar. ¿Por qué? Pues porque es la que los electores decidimos que será la mayoría, y un gobierno democrático es un gobierno de mayoría. Claro que se le olvida que hay que respetar a las minorías y no hay que humillar a las minorías como hacen los regímenes populistas, ¿no? Que sí, no solamente atacan a las minorías, sino las humillan claramente, las denostan, todo, y no sirven, son representantes de una facción. Por eso los gobiernos populistas son facciosos, porque solo representan la parte del pueblo que ellos encarnan, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que lo que vemos en ese plan C es eliminar o reducir. Creo que hay posibilidades de que esto se modifique en este caso, porque y creo que esto tiene que ver, por supuesto que no con la fuerza de la oposición, porque a la oposición ni se le ha tomado en cuenta, ni tampoco han demandado que se les tome en cuenta, porque tampoco han salido a defender la posibilidad de que sean interlocutores de la reforma. Pero lo que sí está claro es que para ellos el gobierno y la representación política debe de ser de las mayorías. Y si hay una mayoría y una mayoría absoluta, mejor. Y si hay una mayoría calificada, aún mejor. Bueno, entonces ellos están en contra del pluralismo. No es, o sea, sí es cierto que es en contra del pluralismo, por eso no les importa eliminar la representación proporcional, porque consideran que la verdadera fuente de legitimidad del poder pues es la mayoría. Si ellos tienen la mayoría, pues los demás pues hay que busquen a ver cómo le hacen. Bueno, entonces creo que, quiero decir que la duda está en si la propuesta de Claudia Sheinbaum va a seguir el guión de López Obrador de eliminar la representación proporcional, y sobre todo lo que ya dijeron mis colegas Flavia y Azul, es que la única bandera clara que tenemos hoy en día es que quieren que sea más barato. Eso es, quieren una austeridad republicana. No les importa si es más sólido, si los ciudadanos se van a sentir mejor, más cómodos en un sistema electoral meramente mayoritario y que no tenga representación de las distintas fuerzas políticas, sino solamente de la fuerza política dominante. Eso no les importa, lo que les importa es reducir los costos. Y aquí quiero decir algo que a mí me parece fundamental. Creo que en lo que ya tocó Azul sobre las grandes fallas o los grandes despropósitos que tendría la elección de los consejeros y consejeras, porque pues ya las de los magistrados pues ya están, ¿no? Y ya vimos que esa elección pues ha sido que lo que ha hecho es desnaturalizado por completo la figura del tribunal, porque el tribunal ya se pronunció claramente por alinearse con el partido en el gobierno, y esto lo que ha hecho es pues borrar todo lo que era para todos, lo que era el significado del tribunal, que era la última instancia y la palabra más claramente ajustada a la interpretación que tienen los magistrados, no solo de la ley, sino de la Constitución. Ellos tienen el control constitucional de lo electoral. Entonces, lo que hemos visto es cómo ellos han perdido eso a favor de alinearse con el gobierno. Entonces, eso está perdido. Pero en el caso del Instituto Nacional Electoral, una cosa que me parece clave es que los y las consejeras electorales no es lo único fuerte del INE. Creo que una de las partes más sólidas del INE y que expresa realmente de qué manera las decisiones del Consejo General están sustentadas sobre una red profesional y una red de conocimiento del terreno, que es muy importante, que es el Servicio Profesional Electoral. Y ellos quieren desaparecer, cuando menos en el plan C, quieren desaparecer el servicio profesional,
que es justamente el encargado de aquello que en 2014 le quitaron a los soples, ¿no? Que fue efectivamente organizar dónde van las casillas y la capacitación de los funcionarios. Eso el que lo hace es el servicio profesional del INE. Muchas veces creemos que el servicio profesional está en las oficinas centrales y hay algunos en las oficinas centrales, pero realmente los 2.700 o algo así que hay de más o menos, ¿no? 2.700 servidores públicos de los como 18,000 que hay en todo en el INE, son los de servicio profesional y están desconcentrados, están en los distritos y son los que hacen trabajo de tierra. Y ese trabajo de tierra les permite no solamente conocer bien el terreno, sino que la población los conozca, identifique a esos servidores públicos, les dé entrada, se mantenga un nivel de confianza para el levantamiento de la credencial de elector, para la ubicación de las casillas, eso que parece como muy técnico, muy, pues digamos como poco espectacular, pero que es clave y es una de las cosas que quiere eliminar a través del Plan C la propuesta. Y creo que no se le ha puesto el énfasis que debe de tener esto del servicio profesional, porque además es la clave de la autonomía del instituto, porque ellos tienen carrera profesional, algo semejante a lo que tenían los jueces antes de la reforma, que es carrera, es decir, pueden ser promovidos, pueden mantener su cargo si hacen un examen, si presentan el conocimiento, si han hecho bien su trabajo. Entonces esto es clave para la autonomía del instituto. Entonces creo que esto es algo fundamental, que pongamos el ojo sobre el servicio profesional. Y una cosa que a mí me parece muy importante es de qué manera se puede asegurar que la autoridad electoral ponga límites a la autoridad política. Lo que vimos en las últimas elecciones del 24 fue cómo el Instituto Nacional Electoral se replegó en sus funciones y obligaciones frente a los atropellos, no solamente del presidente, digamos del presidente en primer lugar por la figura, pero de muchas autoridades, muchos legisladores que estuvieron haciendo intervenciones durante el proceso electoral, digamos, más allá de que empezaron el proceso de precandidaturas, de selección de precandidaturas mucho antes de lo que decía la ley. Estaba claro que la ley decía solo pueden empezar en la tercera semana de noviembre y ellos empezaron en julio y el instituto y el tribunal no hicieron absolutamente nada, ¿no? Es decir, no sé qué tanto podían haber hecho, pero creo que sí podían haber hecho cuando menos frenar en el momento en que pudieron frenar, esto no puede seguirse haciendo y sin embargo no lo hicieron y tampoco lo hicieron a la hora de la fiscalización. Hay una fiscalización del 24 muy deficiente y esa es otra de las cosas que quiere la reforma según el Plan C, quiere debilitar la fiscalización. Pues si yo debilito el financiamiento, pues ¿para qué quiero tanta fiscalización? Como si fuera suficiente, ¿no? Pero también quieren debilitar la fiscalización y tú no puedes enfrentar a partidos, sobre todo a un partido dominante con miras a ser hegemónico, que tiene todos los recursos, no solamente económicos, los recursos institucionales que tiene el poder para realmente trabajar a su favor frente a los partidos de oposición que solamente tienen el financiamiento público. Entonces, creo que no se puede olvidar lo del financiamiento público, que se mantenga el financiamiento público, aunque creo que se puede reducir si se diera financiamiento público a los partidos nacionales sin la réplica en los estados. Es decir, los partidos políticos nacionales tienen su financiamiento mayúsculo y tienen además financiamiento en cada uno de los estados. No debía de ser, antes no era así, antes nada más era el financiamiento público federal. Bueno, esa podría ser una vía y solamente dejar financiamiento local para los partidos locales, no tendría que ser para los partidos nacionales.
Entonces, pero sí es muy preocupante que la única bandera de reforma del gobierno sea la austeridad. No hay, de veras no la hay, no lo dicen, no se abren a decir, no, pues es que queremos fortalecer la presencia, la participación de los jóvenes, o no sé, algo que hubiera como una propuesta de política pública en materia electoral, y sin embargo no lo hay. Lo único que hay y que sabemos es que van a recortar recursos, y seguramente los van a recortar, sea en el servicio profesional, sea en el financiamiento de los partidos, ¿no? Y creo que una parte que también falta tiene que ver con los medios de comunicación. Es decir, sabemos que en la reforma del 2007 se eliminó la posibilidad de que los partidos y candidatos, ya estaba eliminado que cualquier particular pudiera comprar espacios en radio y televisión, pero los espacios con los que cuenta el INE y lo que implica de gasto en los medios de comunicación sigue siendo el gasto mayoritario de los partidos políticos. Y por ahí se va beneficios en cuanto al tratamiento de los distintos medios a los partidos. Sigue habiendo un tratamiento diferenciado que lo que no sabemos es por dónde entra, ya que los partidos no pueden comprar espacios, pero por ahí se va muchísimo dinero, y el dinero que no conocemos, el dinero por debajo de la mesa, el dinero en efectivo que es imposible rastrear, pues ese dinero va por medios de comunicación y hoy además por redes sociales, ¿no? Por compra de espacios en redes sociales. Entonces, y eso no se ha tratado el tema de lo que significa en términos de presupuesto y de gasto público todo lo que se va por parte de los medios de comunicación. Entonces, sí se necesita pues necesitamos fortalecer a la autoridad electoral, no debilitarla. No se fortalece por la vía de la elección, se politiza, se partidiza, pero no se fortalece, al contrario, como ya dijo Azul, se hace dependiente de quien puede movilizar a los electores, ¿no? Entonces, lo importante es que, digamos, lo que parecería un irreductible de una reforma sería que fuera fortalecer a las autoridades. ¿Para qué? Pues para evitar que los poderes políticos puedan intervenir en las elecciones cuando, claro, pueden cambiar la Constitución, pero la Constitución dice que no deben de participar. Y en 24 participaron todo lo que quisieron. Entonces, sí hay una forma que es fortalecer a las autoridades electorales para que puedan ponerle mucho mayor acotamiento a los poderes políticos. Y yo diría una última cosa, que no por última es menos importante, que es el asunto del crimen organizado, que ya vimos en 24 de qué manera el asesinato de funcionarios, claro, además esto también es en lo local, ¿no? Es fundamentalmente en lo local, que mataron, ya no me acuerdo de las cifras, pero y fueron los institutos locales los que pues más padecieron respecto del crimen organizado, que me parece que es uno de los temas pues mucho más preocupantes, que debería de haber algo en una propuesta del gobierno para ver de qué manera se puede limitar la injerencia del crimen organizado para cooptar, ¿no?, candidatos o para asesinarlos de plano, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas que hay que revisar, pero creo que el guión del plan C de López Obrador pues es el peor de los guiones, que está nada más guiado por reducir los costos. Eso sería. Muchísimas gracias una vez más a la doctora Jacqueline Pechart. Se nos han agotado los minutos de esta mesa. Espero que haya sido pues no solo interesante, sino que nos lleve a darle seguimiento a este tema. Es un tema pues que puede llegar a transformar nuestra vida política y también nuestra
experiencia democrática. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y por favor no se vayan, veo un público grande. Vamos a presentar de inmediato el último número de nuestra revista Folios. Por favor, acompáñennos. Gracias.